El lenguaje es vehículo del pensamiento. Por medio del lenguaje construimos el mundo. Ser el dueño de mis silencios y esclavo de mis palabras. Los silencios los dominan, las palabras una vez que salen pueden causar muchos efectos, indudablemente, positivos y negativos, dependiendo. Cuando el pensamiento, la palabra es limitada, siempre vas a tener una percepción de ella, pues evidentemente en consecuencia va a ser algo restringido. No, yo no soy abogado. Antes que abogado, soy una persona y soy un ser humano. Una clara diferencia entre la esencia y la personalidad o el ego. Lo que tú eres realmente y otra es lo que has ido adquiriendo. Esa falsa personalidad, que es la personalidad adquirida. El problema es que nos creemos la etiqueta, el concepto y lo más grave, el autoconcepto. Piensa por ti mismo. Wake up. Bueno, queridos amigos, querido Alex, pues aquí estamos de nuevo con nuestro entrañable y querido amigo Antonio Ballesteros. Ya dije mucho de él la vez pasada, pero nunca se puede decir todo lo que él se merece, no se puede decir. Gran escritor, gran amigo, bella persona, filólogo, catedrático, traductor de los más grandes escritores en lengua inglesa, buscador espiritual, poeta, pensador, y encima anoche estaba yo leyendo este libro magnífico de él, escrito por brujas. Léenos tú el subtítulo. Sí, lo sobrenatural en la vida y la literatura de grandes mujeres del siglo XIX. Fíjate. Ahí está. Aquí está Madame Blavatsky, la muy controvertida fundadora de la teosofía. Hay escritoras, hay pensadoras, hay un poco de todo. Hay un poquito de todo. Sí. Aparte de eso, prologuista de 3 libros míos, que no son prólogos, son verdaderos estudios preliminares. Gran amigo, sobre todo, amante del pensamiento indio, del hinduismo, del budismo, del yoga, del jainismo y tantas otras filosofías y místicas de la India. Y aquí estamos de nuevo, pues ni siquiera sabemos para qué vamos a hablar, simplemente para hablar. Aunque Antonio, ¿qué te parece? Vamos a empezar por ahí. Lo que tú a veces me has oído en las clases de meditación, que les digo a los alumnos: cuando haya que pensar, piensa; cuando haya que vivir, vive. Tú que eres un gran pensador, haznos una reflexión de pensar y vivir. Muy interesante. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer el estar aquí. Es un verdadero placer estar contigo, con Alex. Me siento absolutamente cómodo y feliz y bueno, es algo totalmente disfrutable, que es lo más importante. Y por lo demás, por lo que has dicho, pues la verdad es que estamos siempre para aprender. O sea, realmente si algo es, no sé para qué, pero realmente la vida es un aprendizaje, ¿no? Y lo del pensamiento y la vida estoy totalmente de acuerdo, porque indudablemente el pensamiento es fruto de la mente, ¿no? Entonces, aunque yo pienso muchas veces que pensamiento y sentimiento muchas veces están incardinados, están intrínsecamente relacionados. Pero lo cierto es que el pensamiento como vehículo de la mente, pues claro, la mente tiene pues todos esos tics y tiene todos esos problemas que presenta, ¿no? que son muchas veces un obstáculo, ¿no? Y esto, tenemos la famosa frase de Descartes, ¿no? De Descartes, cuando decía pienso, luego existo. Que tú sabes que yo digo, cuando no pienso, existo mucho. Te lo he oído muchas veces, efectivamente. Pero es así, o sea, ese cogito ergo sum, pienso, luego existo, en realidad es falaz, porque en realidad existimos más cuando no pensamos. Y lo mismo muchas veces sería, ojalá fuéramos capaces de vivir sin pensar todo el tiempo, ¿no? Por supuesto, el pensamiento además es grandioso y maravilloso y podría ser uno de los grandes vehículos, y es uno de los grandes vehículos del ser humano.
pero por otra parte muchas veces supone una traba importante, muchas veces hay que dejarse vivir un poco, no pensar tanto. Yo prologué una obra tuya que ahora se va a reeditar, que es La mente amiga. La mente y amiga, todos sí. sabemos cómo la mente puede ser la mejor amiga, pero mucho más a menudo la peor enemiga. Hasta qué punto la mente nos atormenta, estrecha la consciencia, nos causa un dolor innecesario y muchas veces añade sufrimiento innecesariamente Totalmente. al sufrimiento. Es cierto que el pensamiento es una conquista, suponemos, del ser humano, Claro, pero claro. el problema es cuando el pensamiento, en lugar de expandirnos, nos estrecha, nos esclerotiza, nos limita. Totalmente, totalmente de acuerdo, la verdad. Eso, el pensamiento y muchas veces lo que uno siente es a veces que somos pensados más que pensamos. Es que es eso, somos Porque pensados. claro, porque tenemos ahí tantas constricciones de educación, bueno, incluso de herencia biológica, tanto tipo de cosas que nos tienen de alguna forma ahí constreñidos, que nos tienen de alguna forma, como tú dices, esclerotizados, y a veces no sabe uno si lo que piensa realmente es suyo. Exacto. O es un poco una especie de constructo, ¿no? Como claro, se dice ahora en la un crítica. constructo. Y luego, Claro. Antonio, que si lo reflexionamos o sobre todo si lo observamos, nos damos cuenta de que la mayoría de las veces no pensamos. No es un pensamiento consciente voluntario, claro. deliberado. Es que más bien el pensamiento nos piensa y somos como hojas a merced del viento de nuestros pensamientos. Totalmente. Estoy absolutamente de acuerdo, sí. Sí, la verdad es que es un problema porque como somos seres tan mentales, ¿no? Realmente dependemos mucho de la mente y metemos la mente en todo, ¿no? Y claro. Eso muchas veces lo que hace es emponzoñar, ¿no? lo que tenemos delante de nosotros, ¿no? Y lo que sentimos y lo claro. que vivimos, ¿no? En esa relación que tenemos tan intrínseca entre mente y sentimiento que muchas veces sentimos que son cosas distintas, sí. Pero muchas veces claro. En realidad el sentimiento mismo está tenemos, constituido Antonio, por la mente. mentalidad de boticarios antiguos, tenemos todo que meterlo en cajoncitos, sí, es decir, rotularlo, etiquetarlo, cuando ese gran personaje que admira tanto Alex y nosotros, que es Krishnamurti, nos recordaba que la palabra no es la cosa, la descripción no es el hecho, pero todos estamos llevados o arrastrados, condicionados por la palabra. Claro, porque el lenguaje es vehículo del pensamiento, el lenguaje está hecho de pensamiento. Pensamos y lo transmitimos por medio de la vía lingüística, ¿no? A veces mejor, a veces peor, dependiendo, ¿no? De alguna manera. Y claro, Krishnamurti tiene mucha razón, desde pues el propio Platón y otros filósofos pensaban que la palabra era la cosa, ¿no? Y esto también se pensaba pues, en antiguas civilizaciones, ¿no? Germánicas, etcétera. Al decir la cosa, era como que, a ver, el lenguaje de alguna manera construye el mundo, eso es verdad. Por medio del lenguaje construimos el mundo. Pero también es cierto que, claro, que la palabra y la cosa muchas veces no tienen eso. Es de alguna manera dos constituyentes que no tienen por qué estar algo que nos intrínsecamente condiciona unidos. mucho es el concepto y el autoconcepto, cuidado. Claro. Concepto que tenemos de los demás o de la vida o de lo que hacemos condiciona todo nuestro proceder y nuestras emociones y sentimientos. Pero mucho peor es el concepto que tenemos de nosotros, el autoconcepto, que eso va configurando la imagen, la autoimagen, la falsa personalidad y al final vivimos en una idea de nosotros, pero no en nosotros. Eso es alienante, eso es paranoico, eso es muy grave. Vivir en la idea de nosotros, pero no en nosotros. Y luego, Antonio, ¿cuántas amistades, por ejemplo, se han roto por un puñado de conceptos? ¿Cuántas parejas, cuántas relaciones? ¿Qué cuidado hay que tener con el concepto y con el autoconcepto? Sí, sin duda. Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje.
Hay que tener siempre mucho cuidado de cómo utilizamos el lenguaje. Lo utilizamos de manera Alegre, muy frívola, sí. de forma muy... Es verdad que la mayoría de cosas que decimos durante el día pues son cosas superfluas, completamente, ¿no? Y sin embargo utilizamos el lenguaje de una manera pues completamente frívola, como Sí. ya digo, ¿no? Sin pensar de verdad y sin sentir lo que estamos diciendo. Recuerda, Claro, recuerda lo que nos decía Buda. Si no tienes nada importante que decir, guarda el silencio. noble silencio. Claro. Y luego, algo esencial. Una vez la palabra se ha dicho, te hace su cautivo. totalmente. Mientras no se ha dicho, no pasa nada. Sí, Pero sí, en sí. cuanto la dices, te atrapa y estás condenado a tu propia palabra. Sí, se dice aquello de ser el dueño de mis silencios y esclavo de mis palabras. Es cierto. Los silencios los dominan, las palabras una vez que salen Claro. pueden causar muchos efectos, indudablemente, positivos y negativos, dependiendo. La palabra puede concordiar o discordiar, Totalmente. crear amistades o enemistades. Sí, La sí, palabra es muy peligrosa, puede ser como un estilete envenenado. O sea, por eso qué importante es, como dicen todos los antiguos sabios, el control de la palabra. Sí, sí. Que tú digas la palabra, pero que la palabra no te arrastre a ti. Pero Claro. fíjate, es comprobable fácilmente que personas que tienen mucho caos mental, mucho descontrol mental, luego también son verborreicas o tienen mucho Claro, descontrol claro. a través de la palabra. Claro, claro. La palabra nos refleja nuestra personalidad, el lenguaje refleja todo aquello que somos, ¿no? Hay unas teorías lingüísticas que se conoce como el relativismo lingüístico. Es que es muy, muy interesante porque la palabra, en este sentido, sí que está muy relacionado con el entorno que tenemos, ¿no? Por ejemplo, eso, pues los esquimales tienen no sé cuánta cantidad de palabras para hablar de nieve. Lo que nosotros decimos es, pues nieve, o nieve blanda, o nieve tal, que no conozco mucho la forma de hablar de los esquiadores, ¿no? Pero ellos pueden ver algunas más. Pero entonces vemos como dependiendo también del medio en el que uno vive, de la civilización en la que uno está, el entorno en el que está, también tiene palabras para definir eso o puede utilizar más palabras, ¿no? Entonces el lenguaje puede ser muy engañoso que a también, propósito claro. de lo que dices, creo que los tibetanos llegan a tener 16 vocablos para referirse a la mente. Claro. Porque con una palabra se refieren a dos. Mente calma, con Claro. una palabra. Sí, sí, sí. Mente inquieta, mente atormentada. Totalmente, sí. O sea que efectivamente, lo cual Es así. nos lleva un poco a pensar, y tú que eres un gran pensador, que la palabra también nos hace su siervo y que por eso es tan importante las técnicas de meditación que nos enseñan a dominar el lenguaje mental, todo este caos, este vocerío mental, y tratar de aquietarnos y convertirnos en el observador ecuánime que no está totalmente reaccionando ante lo observado. A mí tengo dos ejercicios de meditación que son quizás los que más me sirven y los que más me gustan, que a veces sabes que resultan muy difíciles, ¿no? Uno es parar los pensamientos, conforme van llegando, parar los pensamientos, ¿no? Y otro sería precisamente el meditar sobre un mantra, porque el mantra de alguna manera es una palabra que puedes saber sánscrito, puedes meditar sobre cualquier palabra positiva podría ser un mantra de alguna manera, ¿no? Pero el hecho de meditar sobre un mantra, para mí en este caso, ¿no? O sobre un mantra, lo que hace es que te fija en un poco más, vas hacia la esencia de una palabra cuyo significado no conoces. Es significante, no significado. Tiene un sonido, esa meditación sobre el sonido, sobre una palabra que no tiene referencias para ti, estar pensando, esto significa tal cosa, y eso ya te va llevando, los conceptos van llevando unos a otros, son haces, son
son Sí, como las laberintos. Asociaciones de ideas, Asociaciones de además, que ideas. se encadenan. Y que se van encadenando y te van llevando Ahora, ya al caos. ahí también podemos aplicar un ejercicio muy interesante que a veces Sales ha Sí. hecho referencia a él: observar el devaneo Sí. de los pensamientos. Claro, como nubes Son que van y nubes, vienen. Claro. marchan y tú te conviertes Sí, sí. en el Ese espectador es otro gran atento y ejercicio, sereno. sí, sí, de Pero a meditación. propósito del mantra, es apoyarte en la palabra para ir más allá de la Claro, palabra. Esto es claro, muy interesante. eso es. Apoyarte en el sonido para Pero ir, no para hallar el significado, no, sino para ir eso más es, allá. para ir La más allá. propia palabra te lleva de la mano más allá de la palabra. Eso es. O un sonido, o lo Claro. que llaman en el yoga los bija mantras, que son las simientes de los mantras. Por ejemplo, Klin, Rin, que Sí. no tienen en sí mismo significado, tipo de pero que referencia. hace que la mente se adhiera a ellos y poco a poco va silenciando el pensamiento, porque de lo que no hay duda es que a la mente le gusta el sonido. Está claro. Por eso se ha utilizado en todas las religiones el Total. himno sagrado, el cántico religioso, porque la mente se adhiere al Así es, sonido. así Y eso hace que las asociaciones de ideas incontroladas vayan poco a poco cediendo. Sin lugar a dudas. Ya sí, que sí. a Alex le gusta mucho la meditación y da clases de meditación, y tú, Antonio, has hablado del mantra, me gustaría hacer referencia a un mantra que está al alcance de todo el mundo y que es el mantra de la respiración, Claro. que es Hamsa. Hamsa. H, la H aspirada, AM al inhalar, Hamsa. SA al exhalar. Hamsa. Se va repitiendo asociado a la respiración y poco a poco te va introvirtiendo y va cortando Sin duda. la cadena de pensamientos automáticos. Hamsa, que se llama el mantra espontáneo porque él mismo, nos demos cuenta o no, se repite por sí Se va mismo. repitiendo, claro, efectivamente, se va reiterando. Es muy curioso el tema del mantra porque yo, que soy muy Beatlemaníaco, ¿no? Que me encantan los Beatles, entre muchos grupos que me gustan, ¿no? Pero especialmente, y George Harrison, que era pues Sí. bueno, tenía una gran fijación por la India, era su país querido y amado, ¿no? Vamos, no solo su país, sino la civilización, etc. Y en sus canciones muchas veces eso aparece, eso lo que él llamaba chanting en inglés, que era como chanting, cantando, ¿no? Ese cantar mantras de canciones que dices, pero si esto no tiene mucho significado, no tiene, claro, las cosas parece que es que tienen que significar, yo qué sé, pues grandes cuestiones existenciales. Exacto. Pero precisamente lo que él quería con muchas de sus canciones precisamente era eso, era mantener el sonido sobre todo de la música, por supuesto, de los instrumentos, del sitar. Sabes que él había estudiado con Ravi Shankar y había colaborado con él, pero es ese sonido primigenio que nos lleva de alguna manera a la introspección. Es que lo que olvidamos es que el primer mantra en la vida de todo ser humano es mamá. Claro. Nuestra primera gurú es la madre y el primer mantra es mamá, que es muy parecida además la palabra. En todas las lenguas. Dinos unas cuantas. En todas, bueno, muchísimas, prácticamente, no solo ya en las lenguas indoeuropeas, sino en otras lenguas también, la madre siempre tiene este sonido de mamá, de madre, ¿no? De alguna manera, y es un sonido que es de lo primero, efectivamente, que escuchamos, que articulamos, ¿no? Y que, bueno, pues de alguna forma aglutina, o sea, eso, como tú decías, por supuesto está el concepto de madre, ¿no? De alguna forma, pero claro, el concepto de madre es perfectamente traspasable porque es un ser que te inspira, en general, evidentemente, ojalá fuera universal, pero de alguna manera pues te inspira eso, amor, te inspira cariño, te inspira protección, inspira todos esos elementos que van más allá de la propia palabra mamá o madre, ¿no? Pero casi todas las lenguas, por lo menos las que yo conozco, hay algunas que evidentemente no, pero las lenguas indoeuropeas en su práctica totalidad tienen ese fonema de M en la palabra madre o en la palabra mamá. Claro. Luego, por otro lado, la naturaleza nos ofrece muchos mantras
naturales. Total. El chapoteo del Claro, agua, claro. el crepitar del fuego, el viento. Por supuesto, O sea, que la si uno está naturaleza. atento encuentras mantras en los que fijar Sí, sí, la sí. mente y así un poco suspender el pensamiento alborotado. Exacto. El pensamiento indómito es que nos aparta mucho de nuestro centro, de nuestro ser. Es que la naturaleza conecta rápidamente con lo trascendente. Exacto. Y en ese sentido, pues eso, estás meditando en una playa vacía, etcétera, ¿no? Ya directamente los pensamientos se cortan de raíz, no hacen falta para nada ya. Bueno, es lo que se debió, yo siempre este episodio maravilloso de la transfiguración que aparece, ¿no? en los evangelistas, etcétera, es esa sensación de calma, de paz, viene precisamente de la ausencia total de referencias, ¿no? De la ausencia total de sonido. Debe ser esa vía unitiva de la que hablaban los místicos, ¿no? Llegar a trascender lo que está en la realidad y como dice Pedro, qué bien estamos aquí, qué bien, qué maravilla, vamos a quedarnos siempre para aquí. Es que la mente mística es una mente silenciosa. Siempre. De ahí ese maravilloso texto anónimo, la nube del no saber. La nube del no saber. Saber no sabiendo, saber más allá del toda intelecto. ciencia trascendiendo, como decía San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces esa mente mística le da otro carácter a la vida. La vida se vive de otra manera y la comunión con las otras criaturas, los animales, los seres humanos, las plantas. En cambio, el pensamiento incontrolado, Antonio, es como una interferencia constante, porque además no vemos lo que es, vemos lo que nos han dicho que es, lo que queremos ver, lo que tememos ver, y al final vemos lo que es. Al final perdemos la referencia primigenia o la primera referencia que teníamos en mente, ¿no? Sí. Pero ya al decirlo es lo que tú comentas, que inmediatamente esa palabra ya va a ser interpretada. Eso es. Y cómo sea interpretada es importantísimo para que esa palabra genere pues una sensación de paz o genere una confusión tremenda que al final te puede llevar, como tú bien decías, a romper relaciones directamente. Directamente los conceptos. Tan malo es no comunicarse como comunicarse de más, fíjate. Exacto. Creo que eso es porque también habría que hacer la diferencia, Antonio, entre comunicarse y estar en comunión. Tú puedes estar con una persona en un silencio no incómodo, sino todo lo contrario, cómodo, que te aproxima, que te permite comulgar con la persona realmente de ser a ser. Y en cambio, muchas veces, por una palabra, rompes una relación, porque el ego se deja enredar constantemente por las palabras y además... ¿Qué has querido decir? Eso. ¿Qué has querido decir? ¿No? Y luego inmediatamente viene ahí. Y luego la palabra se presta mucho al engaño, Antonio, porque yo te puedo estar diciendo te quiero y detestarte. Y en un momento de enfado te puedo decir te detesto y amarte. Luego la palabra es la gran traidora. Igual que en las traducciones, tú que eres un gran traductor, ¿cómo es eso? El traductor es el traidor. Pero somos necesarios, porque somos necesarios, pero no traicionéis demasiado. No deberíamos traicionar, efectivamente. Dinos ya, aprovechando que siempre he tenido curiosidad, sé que traduces, y he leído muchos de los libros traducidos por ti, a los grandes escritores anglófilos. Unos cuantos, cítanos que hayas traducido. A ver, bueno, claro, he traducido a algunos muy realmente maravillosos. Te voy a decir una cosa, siempre que que las releo muy poco, mis traducciones, por algo que estoy a lo mejor investigando, por algo que tal, es increíble cómo jamás me siento absolutamente satisfecho. Pero ¿cómo traduje yo esto aquí cuando esa búsqueda de lo que llaman los franceses, la mot juste, la palabra justa, ¿no? Eso es muy difícil, es muy complicado. A mí me encanta traducir porque, claro, el traductor es un traidor, pero al mismo tiempo está interpretando y reinterpretando un texto, muchas veces, como en mi caso, que solo traduzco a grandes. Dinos unos pues es cuantos. Maravilloso. Hombre, Shakespeare, por supuesto.
Por ejemplo, pues eso, William Wordsworth, ¿no? Los poetas románticos ingleses que me parecen espectaculares. Que es muy difícil, además, ¿no? Y que son grandes. Traducir poesía debe ser muy difícil. A mí me gusta más que traducir prosa, fíjate, por esa sensación de... Para mí es muy terapéutico, fíjate, en momentos difíciles de mi vida, que tú has conocido algunos, ¿no? Pues la traducción, no podía a lo mejor escribir, no podía, quiero decir, escribir creación, o no podía escribir artículos académicos, y entonces la traducción me resultó un ejercicio, un arte, porque yo creo que es un arte, absolutamente terapéutico, en el sentido de que me fijaba la mente, ¿no? Porque claro, tú estás luchando con un texto del que tratas de transcribir el original, ¿no? Con toda la responsabilidad que eso supone, sobre todo eso con estos grandes autores, ¿no? Y sobre todo, claro, autores como Wordsworth, que tienen una faceta, este gran romántico inglés de la primera generación, que tienen una faceta mística, o sea que es increíble cómo conecta, sin seguramente conocerlo, pues con los grandes místicos de la India. Es alucinante, ¿no? Realmente. Y es un ejercicio, ya te digo, muy, muy terapéutico, y además ahí también tenemos otra cosa importante cuando traduces a grandes autores literarios, que es también lo maravillosa y bella que es la palabra. Claro, es que claro, el sonido y la referencia y el significado. Hay significante y significado en manos de un gran autor se aunan perfectamente, ¿no? En manos de un gran poeta, y entonces se crea belleza, entonces genera belleza, ¿no? Y esa faceta también tenemos, no la podemos omitir. Y el poder de transmisión, incluso espiritual, de la palabra. Total. Yo anoche estaba leyendo a Rumi, sí, al gran estaba místico pensando Rumi, en el Rumi, Kabir, son grandes. Y vamos, sí, luego en Occidente William Blake. Sí, claro, bueno, es otro que he traducido entonces, maravilloso. A través de la palabra se puede también llegar al corazón de la otra persona. El problema es quedarse en los límites de la palabra o los límites del pensamiento. Eso es. Cuando el pensamiento, la palabra es limitada, siempre vas a tener una percepción de ella, pues evidentemente y en consecuencia va a ser algo restringido de alguna forma. Y en tu libro, Antonio, que yo te animé a escribirlo y que ahora se va a reeditar, La mente amiga, yo estoy seguro que abordas el tema de ese adagio que hay en el hinduismo y en el yoga, a ver qué piensas de él si no lo abordas, que reza: así como pensamos, así somos. Así somos, sí. O somos el resultado de nuestros pensamientos y de un tema que quiere ahondar en él un día, Alex, que es el autoconcepto. También lo que pensamos de nosotros es como luego podemos ser. Claro. Es muy interesante voy un momento a referirme a lo del autoconcepto en el sentido, ya sabes que como estudioso del narcisismo literario y el tema del doble, es interesante ver que de alguna manera los otros son un espejo para nosotros, pero nosotros también somos un espejo para nosotros mismos. Estamos de manera narcisista, no a lo mejor, evidentemente desde un punto de vista negativo, pero estamos siempre de alguna manera mirándonos, como decía el gran psicoanalista Lacan, ¿no? Ese estadio del espejo, que el niño nada más nacer, sus referencias son los otros, siempre está reflejándose en la madre, reflejándose en el padre, en todo lo que le rodea, ¿no? Y también muchas veces tenemos este autoconcepto porque nos viene de los demás, porque es del espejo que suponen los otros con respecto a nosotros, pero también nosotros lo que queremos reflejar de nosotros y lo que queremos ser. O sea, no es tanto que hagamos una introspección seria de qué somos nosotros, ¿no? Ese vichara, ¿no? que de Ramana Maharshi. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y ese preguntarse, pero como tú bien explicaste una vez y me encantó el concepto y desde entonces me hice un gran admirador y lector de Ramana Maharshi, que es no quién soy yo en el sentido cartesiano o en el sentido filosófico occidental, sino quién soy yo
sino preguntas que en realidad no tienen respuesta, pero que van por medio de la palabra, en este sentido, por medio del pensamiento de esa palabra, vas de alguna manera articulando dentro de ti y descubriendo cosas en ti mismo, ¿no? Eso, estoy haciendo tal cosa, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Claro, eso podría ser un ejercicio tomado así, no sé cómo decirte, como paranoide, ¿no? De alguna manera. Pero cuando eso lo ejercitas, o cuando se ejercita, vamos, tampoco es que yo sea un gran experto, ojalá lo fuera, ¿no? Pero es ese ir hacia los adentros, ¿no? Ir hacia adentro de tu propio ser, ¿no? Sea lo que sea eso, y de alguna manera extraer de ahí esas, no sé cómo decirte, esas bases, esas bases de tu propio ser, de tu propia esencia. Esto es difícil expresarlo en palabras. Hay que experimentar. Claro. Pero es un salto al vacío primordial, como digo en mi novela, el fakir que hay en todos nosotros. El vacío primordial. Exacto. Que es un vacío no desertizante, sino todo lo contrario, sumamente enriquecedor. Claro. Y por eso hay que ir a los adentros. Exacto. Y me gusta mucho esa coplilla, no sé si se atribuye a San Juan de la Cruz o no, que reza, nada hacia los afueras, todo hacia los adentros. Y otra que dice, en la casa de la nada nunca el alma está penada. Porque cuando estás en ese vacío primordial, como no hay ideas, no hay ego, no hay narcisismo, estás en un bendito vacío que es altamente no solo inspirador, revelador, confortador, pero a la gente, Antonio, le aterra el vacío. Sí, totalmente. Bueno, San Juan de la Cruz tiene ese maravilloso, incluso él dibujaba, hacía unos dibujos preciosos y tiene un dibujo con varias montañas y tal, y ese concepto, que en realidad es un no concepto, que es la nada, ¿no? En el sentido de suspender por completo la incredulidad y el pensamiento, ¿no? Suspenderlo todo, ¿no? Y quería conectar, porque me hiciste una pregunta con respecto a lo que comentabas, ¿no? de somos lo que es el lenguaje y somos también lo que Krishnamurti, sabes que tenía siempre, o sea, como siempre andamos quejándonos por la sociedad, los otros, los tal, no sé qué. Yo decía, como ustedes, así es el mundo. Es decir, no, si usted es de la manera que es el mundo, la sociedad, ¿qué es la sociedad? ¿Qué es el mundo? Usted forma parte de la sociedad y usted forma parte del mundo, ¿no? Y entonces viene esta distorsión muchas veces de pensar que estamos, es una idea narcisista y ególatra, ¿no? De pensar que estamos como fuera del mundo, ¿no? Ojalá lo estuviéramos de la otra manera, claro, de esa manera consciente, de esa manera asumida y completamente responsable con nosotros mismos y con el propio mundo, de tener nuestros espacios y nuestros momentos de mirar hacia adentro, de esa introspección, ¿no? En este sentido, Antonio, yo creo que es muy importante el tratar un poco de estar en nuestro centro. Estar en el centro. No egocéntricamente, cuidado, egocentrismo, no, eso es centrarte en el ego. En el ego. Diríamos autoser, estar en el ser y no dejar que nada nos distancie tanto de nuestro ser que nos termina por demenciar y por caotizar. Pero la cuestión es, Antonio, ¿cómo en esta sociedad recuperamos nuestro ser? Constantemente nos sacan de él. Nos succionan, nos disgregan. ¿Cómo recuperarlo? Aparte de sentarnos todos los días en meditación, media hora, una hora, ¿qué podemos luego hacer para estar en nuestro ser? Y para ir más allá del concepto, porque otra cosa, todos nosotros estamos muy condicionados por el concepto que los demás tienen de nosotros, pero también el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. Por eso, en todas las verdaderas disciplinas espirituales se nos impone que hay que superar la autoimagen y la imagen. Y ese es un trabajo que tiene que hacer todo buscador espiritual.
Pero en esta vida, en esta sociedad caótica, desordenada, convulsa, como dice el Kali Yuga, donde impera lo oscuro, el caos más total, la corrupción en todos los estamentos. ¿Qué podemos hacer? Y yo creo que por eso el ser humano se encuentra ahora tan solo, tan desvalido, que busca en las antiguas filosofías tanto de Oriente y de Occidente. ¿No será esta, Antonio, un poco la razón de por qué se ha puesto de moda en los medios el estoicismo? ¿Qué opinas al respecto? Sí, absolutamente. Que es una moda, no cabe duda. Sí, por desgracia, claro, es que todo es una sociedad realmente superficial. Y entonces todo es de usar y tirar. Ese es el tremendo problema que tenemos, ¿no? De valorar el continente en lugar de valorar el contenido, ¿no? Y esto es lo que nos está sucediendo, y por lo que, sobre todo en esta sociedad, sobre todo la occidental, que ya está, quiero decir, que ya indudablemente ha impregnado Oriente, y ya, lógicamente, no hay, por desgracia, vuelta atrás. Decía Jung que Occidente ha contagiado su voracidad y su codicia a Oriente. Sí, sin lugar a dudas. Y en este sentido, pues ha pervertido y ha prostituido, vamos a decirlo así, de alguna manera, pues eso, disciplinas absolutamente valiosas. Y entonces, además, en esa lucha ansiosa por querer lograr espacios de calma, etcétera, se está llevando justo a lo contrario, ¿no? Se está llegando a pervertir, pues, grandes doctrinas filosóficas y grandes doctrinas espirituales, como pueda ser el estoicismo en este caso que has nombrado, que es muy evidente. Tenemos una proliferación de publicaciones sobre el estoicismo, algunas de ellas magníficas. Sí, hay algunas que son muy serias, como todo, y otras que no. Claro, en realidad el problema con esto es que lo que no se va muchas veces es a los orígenes, o sea, se va, que está muy bien, es decir, tú puedes no haber leído a los grandes filósofos estoicos y aparece pues un buen libro, como los hay, por ejemplo, donde te resumen un poco y eso ya te lleva a las fuentes, ¿no? Pero lo malo es cuando lo que lees a lo mejor es una especie de batiburrillo, ¿no? de doctrinas de este tipo, tamizadas por lo que desgraciadamente y de mal llamamos el género de la autoayuda, que puede ser terriblemente engañoso. Que ¿no? puede ser casos. De la gran autodesayuda. Exactamente. Más te desayuda a veces que te ayuda, ¿no? Y claro, esto del público, pues no, tú vas a buscar cosas porque estamos deseosos, de alguna manera, de encontrar espacios de calma, de encontrar cosas que llenen de alguna manera pues no sé, pues esas carencias que tenemos, ¿no? De alguna forma, o esos deseos, ese anhelo de espiritualidad, quien lo tiene, o de inefable, de conocimiento, de etcétera, ¿no? Y entonces lo que ocurre precisamente pues es lo contrario. Y con los estoicos, que hay gente que los estudia muy bien y que tal, pues ha surgido como una especie de moda, ¿no? En la que, el problema ahí es que ni leen bien a Marco Aurelio, ni leen bien a Séneca, o a Epicteto, o a cualquiera de los grandes filósofos estoicos que son absolutamente magistrales, ¿no? A Marco Aurelio, Séneca. Es decir, son gente a la que habría que tener, forma parte de lo que realmente siempre deberíamos, a lo que siempre deberíamos volver, que es esa sabiduría perenne, ¿no? Como decía Aldous Huxley, por ejemplo, tiene un libro muy bonito. Esa sabiduría perenne, esa sabiduría que ha estado siempre ahí, que no hay más que ir a ella y volver a ella, están traducidos, en lugar de estar leyendo esas tergiversaciones o esas explicaciones, esas exégesis muchas veces muy sesudas de lo que esta gente dice, lo dice de manera muy sencilla, ¿eh? O sea, Séneca o Marco Aurelio no son, por ejemplo, Kant, que hay que leerlo de otra manera, ¿no? También magnífico. Pero lo que sí que es cierto es que son
son autores que son perfectamente recuperables en el sentido de que cualquiera A los mí lo puede que me leer y da entenderlos. miedo, a mí lo que en cierto modo me aterra, Antonio, es que de todas estas filosofías nobles, útiles, Claro. constructivas, que tratan de sacar lo mejor del ser humano, por eso supuesto. las buscamos Claro, también claro, nosotros. claro. Pero lo que me aterra es que se dé un prototipo o arquetipo de individuo que nada tiene que ver con la humildad, con Para la nada. sencillez del estoico. Claro, es que claro. hay una serie de dibujos, de fotografías, etcétera, de estoicos que te echan para atrás, Claro. porque es que parecen gladiadores todos ellos. Totalmente. En lugar de gente humilde, bondadosa, Claro, sencilla, esa fortaleza de músculos. Es que En vez de fortaleza de espíritu, Eso. sacan la Eso. fortaleza del músculo. Efectivamente, sí, es una ese porte tergiversación. egocéntrico en lugar de sencillo, ¿verdad? No me imagino a Séneca Es vistiendo todo ni lo luciendo contrario. de esa manera. No, para nada. Y eso que tenía, en fin, tenía bastante prestigio político y, vamos, fue el instructor del Pero emperador es que, Nerón, ¿no? fíjate, O sea que- Antonio, una vez más, como pasa en el neo-yoga, en los falsos Claro. yogas, se asocia o se quiere confundir lo mental y espiritual con lo físico. Claro. Se somatiza. Claro, Y entonces, exactamente. en lugar de darse una imagen de nobleza mental y emocional, se da una imagen de un forzudo, de un gladiador. Sí, de la es misma verdad. manera que en el yoga Es mucha justo lo gente contrario. solo busca flexibilidad Sí, es y resistencia física, pero para eso puedes hacer es un pesas. ejercicio gimnástico, ¿no? Y para eso Gimnástico. pues habrá otras cosas, claro, Exacto. también que puedes hacer perfectamente, ¿no? Sí. En el momento en que despojas, claro, es esto, es terrible, ¿no? Y me da esto- mucho miedo una cosa que también ahora quiero que opine Alex, ya que hablamos del autoconcepto, me da mucho miedo, Antonio, que ya surja ahí la idea del superhéroe. Sí. De El que, en superyo lugar, que de que hablaba. en lugar de buscar humildad, sencillez, compasión, busques esa especie de arrogancia, de fortaleza, esa especie no de De ecuanimidad, soberbia. no de ecuanimidad, sino de impasibilidad, que es Sí, muy que diferente. es otra cosa completamente Una cosa es ser distinta. impasible y otra es ser ecuánime. En efecto, así es. Sí, es terrible, porque además es que precisamente se ha tergiversado, o sea, fíjate, todos esos conocimientos de Oriente, claro, al convertirse en negocio, son ya Eso, un negocio es que también son en Oriente, neonegocios. entonces, claro, es que es un negocio, Es negocio. es marketing puro y Exacto. duro, es marketing puro y duro. Y a todo lo que se ve una posibilidad de sacar ya dinero, está. pues Se inmediatamente se prostituye. prostituye, es el putrescible, problema. todo es putrescible. Claro, el claro. mismo Rishikesh, que Sí, era en sí, la sí. época la ciudad de los Claro. yogis, ahora es mercaderismo Eso espiritual, me han es un contado. circo espiritual, es terrible, es lo peor de lo peor. Sin Y duda. luego las empresas del Sí. yoga, Sí, sí. que solo tratan de recaudar. Si Claro. haces 100 horas de yoga, pagas tanto y te damos el diploma de Sí, 100 horas, sí. de 200, de 400. Que Es viene justo lo todo, contrario del que viene espíritu todo del de yoga. América, claro. Sí, como más bien de siempre. Estados Unidos, sí es Exacto. verdad, sí, fueron los primeros, Pero los es que pioneros, ese sí. riesgo también pasa muchas veces, yo pienso, con las filosofías y Totalmente. religiones de Occidente. ¿Qué ha Totalmente, sucedido con totalmente. todas las religiones de Occidente? Pues exactamente lo mismo, claro. Han sido completamente mercantilizadas, ¿no? Y ese es el tremendo problema, porque por medio de ese mercantilismo al final nunca llegas a la esencia No, de esas nunca. religiones. Todo se prostituye. Nunca llegas a la, Claro. Oye, a la Antonio, esencia de esto. ahora que hablábamos del estoicismo y que el occidental necesita tanta ayuda, necesita cubrir tantos vacíos Carencias que internos, necesita confort, inspiración, necesitamos tantas cosas, la soledad es tan inmensa, tan desgarradora. Aparte de la corriente de los estoicos, tú que has estudiado tanto las filosofías occidentales, ¿qué otros filósofos podríamos recurrir a ellos para que nos inspiraran en el día a día, en la vida de cada día?
Claro, es interesante porque la filosofía occidental ha estado muy centrada en el conocimiento, pero no en el conocimiento de uno mismo en un sentido espiritual. Eso. Ha habido una disociación entre lo espiritual y el conocimiento, conocimiento entendiéndolo como no sabiduría. Eso. Para mí, sabiduría y conocimiento son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, la sabiduría oriental ha llevado, estábamos hablando eso de Rumi, de Kabir, de todos estos grandes, que además eran grandísimos poetas, ¿no? Yo recurriría precisamente, ¿no?, a los poetas más que a los filósofos, y recurriría más, por ejemplo, cada vez me interesa más la filosofía medieval, pero no tanto Santo Tomás de Aquino y San Agustín, que son grandísimos pensadores, por supuesto, pero más bien lo que tú citabas antes, la nube del no saber, por ejemplo. En esos tratados que estaban escritos para uso de los monjes, para uso de una comunidad monacal, tienes unos ejemplos maravillosos de espiritualidad práctica. Esto es muy bonito, ¿no? De espiritualidad práctica y de ideas, ¿no?, y de conceptos, pero que van efectivamente más allá del concepto. Y en este sentido ya digo que serían, que ahí en esos escritores medievales muchas veces encuentras esa verdad. Y ya te digo, en otro sentido yo iría más a los poetas, que, como decíamos, a Blake, a Wordsworth, a Keats, ¿no?, a grandes poetas, más que a filósofos como tal, que han ido por otra vía muy distinta a la que han podido ir los filósofos orientales, ¿no? Más cargados de mente. Sí, se atribuye a Raymond Paniker, no sé si es verdad o no, que dijo: lo que le falta a la filosofía occidental es su método. Claro. El yoga es un método. Es un método, efectivamente. Claro, pero es curioso la filosofía porque occidental a veces, ¿qué le falta? ¿Por qué no ha llegado más a la gente y a la vida cotidiana y al mercado y a la discoteca? ¿Por qué tú crees? A ver, para empezar, porque realmente, pues por ejemplo, los griegos en ese sentido, los latinos son mucho más inteligibles, o los medievales, ¿no? Bueno, medievales quitando estos dos grandes constructores de edificios filosóficos, ¿no? Pero es que son muy ininteligibles la mayoría. O sea, Kant, pues te puede decir cosas, dice cosas magníficas, pero lo tienes que escarbar ahí en medio de una especie de logorrea, de alguna forma, que resulta complicado entender para cualquier lector, ¿no?, de alguna manera, cualquier lector no iniciado. Ya digo, son grandes edificios filosóficos, me parecen muchos de ellos magníficos. Schopenhauer es mucho más inteligible, por ejemplo, ¿no? Pero son autores que tienen construcciones muy mentales, ¿no? Tú fíjate que es lo que decías, de la filosofía occidental no tiene método, y sin embargo una de las grandes obras de la filosofía occidental es el discurso del método de Descartes, de Descartes, ¿no? Entonces es interesante cómo estos autores realmente para entrar en lo que dicen tienes que hacer un tremendo esfuerzo intelectual. Y no llega, en ese sentido, claro, además han estado de alguna forma más apartados del espíritu, ¿no? Aunque Hegel hablara del espíritu, etcétera, pero era otra cosa de lo que nosotros, distinta de lo que estamos hablando aquí, ¿no?, relacionada con el espíritu, con lo espiritual. Así que realmente, pues, es otro ámbito que no, por eso no ha llegado demasiado, ¿no? Porque para el público general, incluso para un público culto, son difíciles de entender, difíciles de comprender. Tienes que tener en cuenta otras construcciones filosóficas anteriores, ¿no?, hasta que llegas finalmente a Platón y Aristóteles por un lado. Pero, por ejemplo, los presocráticos están muy cerca de Oriente, porque tenían una gran influencia oriental. Exacto. Entonces, eso te iba a preguntar, ¿ha podido haber una influencia? Yo llamo a los estoicos los yogis de Occidente. ¿Qué te parece? ¿Crees que ha habido una interrelación de culturas? Yo estoy convencido de que sí, en el sentido además de que eso, pues por ejemplo, ¿no?, los presocráticos, como en el caso, pues esto de
Heráclito, Sí. etcétera, dicen cosas muy... Y Parménides. Claro, Parménides, ¿no? O sea, nadie se baña 2 veces en el mismo río, o Panta Rey, ¿no? Todo fluye. Eso son frases Eso que es podrían ser típicamente oriental. perfectamente orientales, pero piensa que es que en esa época Grecia forma parte de lo que, de eso, de lo que llamaban Asia Menor, o sea, que se Claro. consideraba de alguna manera, a lo mejor no tanto geográfica, pero sí sentimental, como una parte de Asia, ¿no? Y un Asia Menor, ¿no? En este sentido, lo cual la palabra misma ya tenía sus connotaciones y su significado. Entonces se puede ver perfectamente cómo muchos de ese pensamiento era un pensamiento, no digo que viniera, etcétera, pero sí que tenían una especie de simbiosis, Claro. ¿no? Y además tenían pues bastantes lazos, ¿no? Claro. Yo, Antonio, como profesor, claro, de yoga hace 60 años y investigador de las místicas de Oriente, he hecho siempre una diferencia que tú hace nada acabas de apuntar: conocimiento y sabiduría. Sí, son y dos yo cosas opino diferentes. que para un buscador espiritual hay algo fundamental: transformación interior. Sí, sí. Sin eso, Puedes ser un gran intelectual, pero no te supuesto. transforma. claro, claro. En cambio, a lo mejor eres iletrado, Sí, pero por te supuesto. transformas a través de percepciones especiales o estados superiores de conciencia. Por supuesto que sí. Yo diría que una filosofía es tanto más válida como ayuda psicológica ahora, si nos ayuda a modificarnos y transformarnos, Por supuesto. que si nos da muchos conocimientos, pero seguimos atormentados de así. espaldas a la paz interior. No puedo estar más de acuerdo, es Claro. completamente, es así, vamos, es así. Incluso en el ámbito universitario que yo me muevo y tal, y en el ámbito intelectual, pues muchas veces, claro, lo intelectual no traspasa en última instancia porque está eso en un nivel que no tiene que ser superior de alguna manera, superior en el sentido pues de que has acumulado más conocimientos. Pero si esos conocimientos no te llevan a tu propio conocimiento, a tu disfrute, Exacto. al placer de aprender y de conocer, pues entonces es algo vacío, es algo completamente Y hueco. tú que te has movido y te mueves tanto en ambientes académicos, mi pregunta es: ¿hasta qué punto el exceso de academicismo o de cientifismo en otra rama no limita nuestros conocimientos? ¿Se vuelve también un concepto premente? Totalmente, totalmente. Incluso, fíjate, esto es un grave problema, yo creo, y bueno, espero que mis colegas no se lo tomen a mal si me ven, y es el hecho de que realmente, claro, hay una gran disociación entre las disciplinas científicas y las humanísticas. Las humanidades están ahí de momento un poco porque no saben muy bien qué hacer con nosotros, en cierto modo. Y dentro de eso, ¿cuál ha sido la reacción dentro de las humanidades? Pues justo la que no tenía que haber sido. Tratar, por ejemplo, la teoría literaria se convierte en algo científico. Es terrible eso. Y claro, el problema es llevar la ciencia y la tecnología, que vamos a decir, que es un instrumento maravilloso, pero que está todo en su suprautilizado. Justa medida. Exacto, todo en su justa medida. Está suprautilizado. Entonces, al final, te acabas convirtiendo en un esclavo de aquello que debía ayudarte a ti, que además es un instrumento maravilloso. O sea, no es lo mismo escribir en un ordenador que antes ahí con la máquina de escribir, como escribíamos, ¿no? Pero es terrible, y precisamente esta es la problemática, ¿no? Que, por ejemplo, es en el ámbito académico humanístico, las disciplinas han querido cientificar. Y ya no se explica literatura, por ejemplo, yendo al texto y viendo cómo ese texto te transmite cosas a ti, transmite cosas al alumno, que es como yo creo que se debe enseñar literatura, sino que ya está todo metido en medio de una vorágine de teorías críticas que a los 5 o 10 años están muertas. Así de claro, es que es así. Y ya no sirven para nada. Entonces inventan otras. Lo mismo pasa con las teorías científicas. Totalmente, sí, claro. Que en unos años
están muertas. Van surgiendo, se van muriendo y entonces Por eso, surgen a otras. través de un gran espacio que se llama Wake Up, yo estoy haciendo famoso mi adagio. No es el yoga lo que hay que cientificar, sino la ciencia la que hay que yoguizar. Que yoguizar, claro. Porque llega un momento que la técnica, la ciencia, la metodología en exceso nos desborda como seres humanos, es nos aburrida. castra. Y Eso qué es aburrido es. A mí me parece tremendamente Sobre aburrido. todo es que es tan aburrido. Le quitas esa La magia que frescura. tiene, claro, pues tú fíjate, Lali, yo soy un apasionado de la literatura, totalmente, un entusiasta total, pero ocurre eso, que es que ves cómo se prostituye también eso, ¿no? Sí. En vez de disfrutar de esos textos, en vez de causar un placer a los estudiantes, ¿no? A los lectores, que tenemos una responsabilidad con respecto a ellos, pues sin embargo lo que se les hace es aburrirlos soberanamente, con teorías y con interpretaciones completamente descabaladas. Por eso cuando voy a tomar café me gusta relacionarme con humanistas, místicos, bohemios, literatos, poetas, pintores. Pero a mí, con personas de mente estrecha, que no, todo lo quieren reducir eso, a la ciencia, es que, vamos, no me compensa, es perder el tiempo para mí. Es que además no les vas a convencer de nunca. nada, porque ya están Son totalmente gente, convencidos. Como decía Krishnamurti, volviendo a él, están cristalizados, totalmente. Fosilizados totalmente. Esclerotizados. Su mente se ha cosificado, es esto. Nada. Ya no hay nada que hacer. Ahí ya sí no que malgastar energías. No, claro, lo mejor es huir rápidamente si puedes. Porque ahí volveríamos, entre comillas, al mismo enfrentamiento, conocimiento y sabiduría. Claro, que no tienen nada que ver. Claro. Totalmente. Y ya vamos a sacar de la nada a Alex y que empieza a intervenir un poco. Vamos. Que nos cuente algo. Venga, Alex. Bueno, yo... ¿Qué concepto tiene? Oye, cuaderno. ahora que te estás abocando al concepto y al autoconcepto, ¿qué concepto te merecemos, Antonio? Yo hoy estoy encantado y estoy especialmente contento, Ramiro, porque ¿cuántas veces hemos dicho, un día tenemos que hablar de las palabras? Es constante. Alex lo ha dicho siempre. Nos hemos cruzado mails para ver de qué hablábamos hoy. Sí. No hemos barajado ese tema, pero ha salido. Ha salido, claro. Ha salido lo que tenía que salir Exacto. hoy. Porque además, sabes que cuando tú estás, bueno, un poco en tu... todos estamos un poco de alguna manera en algún momento de nuestro viaje, ¿no? Sí. Sabes que estás con una... Hay temáticas que te llaman más, que tienen más tu atención, que te inquietan más. Mi tema, por mi momento vital ahora, es el de las palabras y el de la construcción del yo. Y han salido los dos temas. Fíjate. Pues mira. Así que estoy como loco. Esto es causalidad, no casualidad. Causalidad. La palabra, por un lado, nos limita muchísimo. Sí. De hecho, ocurre una cosa. Los conceptos van evolucionando, pero las palabras no. A veces, por ejemplo, estoicismo, lo que hoy se considera estoicismo, no tiene nada que ver con el estoicismo anterior. Sin embargo, no hemos inventado una nueva palabra. Por eso se genera tanta confusión, ¿no? Sí. Entonces, limita muchísimo y luego toda la parte de aquí unido a la identificación y al yo, el cómo nos condiciona. Yo lo que estoy escribiendo ahora, y aquí os hago la reflexión de cómo utilizamos las palabras. Al final, cuando uno se define a sí mismo con etiquetas, esas etiquetas son palabras. Pero luego, pero claro, está como mal utilizado. ¿Y a qué me refiero? Cuando alguien me dice yo soy abogado, tú no eres abogado. Tú has estudiado 5 años de Derecho, pero tú no tienes carne de abogado. Y que sea una carne diferente a la de carpintero. Pero sin embargo, cuando tú estás diciendo yo soy abogado, ya te estás atribuyendo un montón de cosas que no son tú. Tú eres lo que has puesto, tú eres lo que hay detrás de la etiqueta de abogado que tú te has puesto. Que es normal que te la pongas. Claro, sí. Pero, claro, habría que cambiar un poco la persona, de cómo hablamos, ¿no? Porque es que ahora vamos a otra que es peor. Yo soy tonto.
No, perdona, tú no eres tonto. Tú has podido tener, bueno, puede ser, si quieres, lento para ciertas cosas, has podido tener un comportamiento X. Tú puedes tener un comportamiento particular, tú puedes estar, pero tú no eres tonto. Y esto lo veo mucho con los niños. Yo ahora que tengo una niña de 7 años, tú le puedes decir que Papá Noel no existe, o si tú le dices que es tonto, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, a los niños hay se les una frase que a mí me marca encanta por que es: digas lo que digas, tienes razón. Si tú dices que eres tonto. Porque la palabra en este caso hablábamos del pensamiento, el vehículo del pensamiento. Claro. Oye, ¿no deberíamos cambiar esto? Te quiero decir, o sea, ¿somos conscientes de la realidad que creamos con la palabra? No sé si... Es que la palabra, claro, al ser la etiqueta, ya nos limita y nos identifica con la etiqueta. En el ejemplo que tú dices del abogado, no, yo no soy abogado. Antes que abogado soy una persona y soy un ser humano. Claro. Y luego soy abogado, luego o soy pintor o escritor. Pero aquí los orientales sí desde el principio dieron en el clavo, que es que hicieron una clara diferencia entre la esencia, también en Occidente, ¿verdad? Sí, la sí, esencia o ser y la personalidad o el ego. Claro. Es que esto hay que verlo muy bien, Es porque una una cosa dicotomía. sería lo que tú eres realmente y otra es lo que has ido adquiriendo. Esa falsa personalidad, que es la personalidad adquirida. Claro. Antonio y yo no somos escritores, antes que escritores somos seres humanos, claro. u organismos vivientes, claro. El problema es que nos creemos la etiqueta, nos Claro. creemos el concepto y lo más grave, el autoconcepto. Sí, lo que A ti dicen de mismo nosotros te y lo dices que... lo que eres y te apoyas en ello. Y en lugar de apoyarte en tu ser, te apoyas en tus etiquetas y en tu ego y en tu falsa personalidad. Totalmente, sí, 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 Claro. es así. Eso te aliena, eso tiene un nombre, alienación, como el actor que se identifica tanto con el papel que deja de ser el mismo. Y le preguntas, ¿quién eres tú? Y te dice Alejandro Magno, Catalina de Siena. No, ese es el papel. Claro. Tú eres otra cosa. Pero claro, entonces, si las palabras crean realidades, Sí, porque además cuando estabais hablando de la palabra yo me estoy imaginando en relación al pensamiento, si el pensamiento es una nube con agua condensada, que cuando cae la gota es la palabra, ¿no? Sí. Es como la materialización de un pensamiento. Sin embargo, no cuidamos la palabra que decimos. Es que no lo cuidamos. claro, ese es el Ojo problema. que con lo que estás diciendo, estás creando realidades. Exacto. Sin embargo, hablamos como si fuera, o sea, como si no hubiera ningún... La palabra tiene mucho poder. Exacto. La Porque palabra se es lo poder. damos también, ¿eh? Porque se lo damos. La palabra Porque es si a poder, mí sí. Antonio me insulta y yo no me hago eco de ese insulto, no le doy poder. Si me hago eco de ese insulto, me enfado, me siento humillado y enojado, le estoy dando poder. Luego Sin también lugar a dudas. es el poder que tú des a la palabra. Es que esa es la otra. Esa es otra. No le damos la importancia Claro. que tiene y sin embargo a veces le damos demasiada. Eso es. Si tú me llamas imbécil ahora mismo, Uy, te pones, claro. el peso no está en la palabra. La palabra no tiene capacidad de hacerme sufrir. No, nada. Es la referencia No, de la palabra. la herida sí. que yo tengo Claro. respecto a lo que tú me has dicho es la que me hace sufrir. Claro. O sea, la palabra es solo un vehículo que pasa por aquí. Cuando, o sea, si tú me tocas en el brazo y mi brazo está sano, a mí no me duele. Nada. Si tú me tocas en una herida, Claro. me va a doler muchísimo. Exacto. Pero Que esto tú me es, toques, claro, da igual, lo importante es la herida. Alejandro, esto es esta historia de que hay un individuo en una taberna, viene otro y le dice, eres un imbécil. Y este individuo que ha sido insultado esa noche habla con su mejor amigo y le dice, estoy muy dolido porque ha llegado uno y me ha dicho que soy un imbécil. Claro. Y el amigo le dice, si no lo eres, ¿dónde está el problema? Claro. Y si lo eres, te ha dicho la verdad. Pues sí. Es que claro, es Pues el sí. poder que le damos a la palabra. Y nunca hacemos la reflexión de qué me pasa a mí, Eso,
que viene un desconocido y me llama imbécil y quiero saltar. Eso es lo que tienes tú que indagar en ti. ¿Qué te pasa? Ese es el trabajo personal. Ese es el trabajo personal. Claro, claro. ¿Por qué me siento mal y desconsiderado? Ya que el otro día hablábamos de Gurdjieff y está colgado el programa que hicimos de Gurdjieff, Gurdjieff decía que tenemos que hacer un ejercicio muy importante. Cambiar ese anhelo de ser considerado por el anhelo de considerar nosotros. Claro, claro. En lugar de estar buscando como por dioseros Pues claro. consideración de los demás, dar consideración. Es precisamente lo que Claro. cabría hacer con el lenguaje. Exacto. No, es muy interesante porque, a ver, los griegos y los romanos lo tenían diáfano. O sea, ¿Sí? el lenguaje es poder, por eso la invención de la retórica. La retórica en la que se basa el derecho y se basan pues muchísimas disciplinas o algunas disciplinas contemporáneas, ¿no? La retórica lo que implicaba era eso precisamente, ¿no? La idea de que la palabra es poder. Eso. Por medio de la palabra tú puedes conmover, movere, como decían los latinos, ¿no? Puedes conmover, puedes cambiar la realidad. Puedes cambiar, con un grandísimo discurso, tú puedes convertir a un culpable en inocente. Totalmente. ¿Cuántas veces no sucede? Y la ¿no? manipulación se Y, basa en claro, eso. Claro, y la manipulación, y por eso la pena es que ya ni siquiera tenemos políticos que utilicen bien la retórica, que por lo menos eso era bonito, ¿no? Estéticamente bello, pero es cierto que sin lugar a dudas la palabra siempre es un vehículo de poder, o está muy relacionada intrínsecamente con el poder. Yo quería compartiros porque precisamente, como es un tema que tengo recurrente, el domingo comí con mi cuñado. Y hablando de este tema me dice, cuando yo tenía 7 años, si me está escuchando a ver si lo digo bien, su padre le regaló una cabra. Le dijo, mira cariño, te he traído un Bambi. Ella estuvo hasta los 24 años creyendo que había tenido un ciervo en casa. Estuvo un mes en casa y luego se lo llevaron a una granja donde estuvo el ciervo y estuvo meses. Y estuvo interrelacionando. Y en una comida allí, rodeada de amigos más, su hermano le dijo, fue como decirle que Papá Noel no existe, porque ella con 24 años, sí, porque yo tuve un Bambi, y dijo su hermano, pero que no era un Bambi, que sí que era un Bambi. Y dice, ¿cómo hacía el Bambi? Y ahí de repente fue como, ¡oh! ¡Si era una cabra! La palabra Bambi, de una persona que era su padre, que era una referencia total, no le dejaba ver la realidad, solo veía la palabra Bambi. Y dije, wow, o sea, ¿qué prueba tan fuerte del poder de las palabras? Sí, el poder de las palabras y también las palabras llevan a los hechos, ¿eh? Y los Muchas hechos veces, también sí. nos condicionan. Totalmente. Al igual que cuando, y aquí está mi pensamiento, si tú para mí eres un golfo, y yo si yo tengo la palabra golfo y pensamiento golfo acerca tuyo, si mi construcción mental tuya es de un golfo, a lo mejor te lo digo tanto que tú acabas creyendo que es un golfo. Claro. Y acabas incluso, como instalas el concepto golfo en tu mente, empiezas incluso a moverte. Bueno, todos los condicionamientos publicitarios son por la palabra y por la imagen. Por supuesto, claro, es pura retórica, Nada indudablemente. nos modifica para mal tanto como la palabra y la imagen sí. mal utilizada, manipuladamente. Sí, por supuesto. Claro. Y por último, para este tema de las palabras que... Ahora, tú también puedes hacer un ejercicio, cada uno de nosotros, empezar a vernos más allá de la limitación de la palabra. Claro. En lugar de estarnos diciendo lo que somos, ser de otra forma como pensamos que somos. Me acuerdo que llegué a un maestro de yoga para entrevistarle y le pregunté, ¿cómo le llamo? Le voy a poner en el libro, ¿cómo le llamo? Y me dijo él, burro. Y dije, ¿cómo burro? Dice, sí, porque así no doy la connotación de un maestro venerable. De un gurú. Llámame como quieras, burro, cabra, oveja, pero no me llames maestro porque me limita. Claro, porque inmediatamente ya
no estás limitando. Pero es que para eso hace falta una cosa que hablábamos antes, el silencio. Sí, Claro. Tengo que tener silencio aquí respecto a ti. claro. Claro. Porque cuando hay silencio, de repente puedo mirar con curiosidad a ver quién eres. Claro. Si yo solo miro la palabra o el pensamiento que tengo acerca tuyo, jamás te voy a conocer. Sí. Y eso hablabais antes de silencios. Claro, cuando no hay palabras, que no hay pensamientos, y te quedas, hablabais de un silencio con una persona, es brutal, porque al cabo del tiempo te das cuenta de la cantidad de comunicación que hay posible después de las palabras. Sin duda. sin Que es duda. brutal. Comunicarse Que en te el puede decir silencio, hasta claro, más, claro. porque es una comunicación para mí más genuina. Sí. Claro. Porque no está Mi postura mediatizado. corporal no Claro. miente. Yo con la palabra, tú antes decías, te puedo decir una cosa cuando me digas otra. Claro. Hay un lenguaje que va después de la palabra, que es una mirada, Mm. es un gesto, una postura, Mm. una respiración. Y esa no miente, No. pero nunca le prestamos Esa atención. se llama- Tiene que haber silencio En, para que llegue eso. en psicología eso es lo que llamamos el paralenguaje, El paralenguaje, que es mucho más genuino que el lenguaje. Que el propio lenguaje. Que el sí. paralenguaje es una mirada, un gesto, un mohín, el silencio. Y luego hay algo todavía más elevado, el supralenguaje, que es el lenguaje de los sentimientos y de las energías. Eso es mucho más sutil. Sin Que duda. si tú estás nervioso, transmites tus nervios. Eso El sucede inseguro siempre. transmite inseguridad. inseguridad. El calmo transmite calma. Y esto los animales lo captan maravillosamente. Totalmente, sí, sí. Porque un perro, si piensa que tú le tienes miedo, ya está pensando, ¿y por qué me tiene miedo? Algo pasa aquí. Luego es que, digamos, lenguaje, paralenguaje y el más elevado, El supralenguaje, las emociones, los sentimientos. Lo bonito sería poder comunicarse en el supra. supralenguaje. Pero es que eso es posible. Sí, Yo sí. no sé si habéis hecho alguna Hay vez la momentos, práctica claro. de ponerte en silencio delante de alguien, pero no ni siquiera un minuto, Sí. 15 minutos. Hombre, eso yo lo he hecho. Acabas Tú lo haces diciendo- constantemente. Sí. Y acabas leyendo y te acaban Claro. diciendo cosas Claro. y dices, no tengo nada que decir, no, si es que vas a decir cosas que quieras o no. Eso yo lo he hecho durante horas y horas, 11 años con mi amado gato Emil. Con Emil, claro. Siempre estaba en el supralenguaje, el beso, Claro. el abrazo, Sí, la con un ternura. animal eso es muy posible. Porque además yo decía, quien más me quiere en este mundo es mi gato Emil porque no me juzga. Claro. El claro. juicio es una idea, es un concepto. Son conceptos. Quien te está siempre juzgando. Y el juicio porque- además siempre es transmisible en palabras. Exacto. Claro. Y esta es una sociedad siempre juzgando, Sí, si sí, os sí, dais sí. cuenta. ¿eh? Juzgamos constantemente. A los para amigos, todo, a los todo, todo. familiares, a nuestras amantes, a nuestros Todo. seres queridos, a quien sea. Sí, sí. Para la Le buena. preguntaron a Ramana Maharshi, ¿cuál es el mejor ayuno? Y dijo, el no tener ideas. Claro. El ayuno mental. El mental. Es que hablamos siempre del ayuno físico. Claro, el ayuno físico. Pero el silencio es ayuno mental y es el más reconfortante. ¿eh? Sí, sí, sí. No, además eso, el silencio te lleva eso a lo que llamaban los místicos, a lo que llaman los místicos hindúes, el Om Mani, ¿no? La no mente. eso El es. momento en el que paras la mente, tú ya no empiezas a Eso es. verbalizar ni empiezas. Sí. Ya todo es silencio. Fíjate, Ya todo es silencio. mani es mente en sánscrito. y es no, un, la claro, la partícula palabra no, un mani no mente. No mente. Entonces, todas las técnicas de meditación tratan de desplazarte de la mente a la no mente. mente, al espacio de La no mente es importantísima en la vida diaria, Claro, para el claro. trabajo, No para- podríamos funcionar pero sin ella. para la vida interior, para sentir, Sí, sí. para vivir, un mani, el no pensamiento. El no pensamiento, claro. Esto es lo primero que me ha llegado cuando hemos empezado habéis empezado la conversación. Yo me he apuntado aquí el soltar el pensar. Eso, soltar. No soltamos. No, es que no soltamos nada. Lo tenemos ahí, lo tenemos Ah, bueno, agarrado otra directamente. cosa interesante, Antonio. Todos los maestros con los que me he entrevistado en la India me han dicho que es que el hermano gemelo del pensamiento es el ego. Es el ego. Mientras estás en el ego, hay pensamiento. Siempre hay pensamiento. En el claro. momento que el ego se silencia, es que se silencia el pensamiento. Claro. Porque el pensamiento, como decía Krishnamurti, es tiempo y espacio. Ahí está. Es comparación.
Estás siempre comparando. Claro. Es lo que quiero y lo que no quiero, apego y odio. Si trasciendes el pensamiento, estás en otra dimensión de conciencia, Claro, que es claro. donde empieza el verdadero despertar. Claro, por eso cuando eso se producen esos momentos que maravillosos y siempre efímeros de alguna manera, en los que se para la mente, en los que se produce ese estado de un mani, pues en ese momento ya tienes parado el pensamiento y sientes muchísimo Eso, más. sientes si miras mucho a la más. persona amada Todo, a los ojos, todo. si estás contemplando a un animal y Un estás en amanecer, comunión con un amanecer, el aroma de una flor, todo la eso está sublimidad más allá. del mar, La un día, sublimidad, claro, sí. claro, la sublimidad para mí está muy, la sublimidad, que es un invento, no, bueno, kantiano, pero esencialmente desarrollado por los románticos, lo que produce es eso, es conmoción, la conmoción, una conmoción que ya está más allá de las palabras, se sitúa más allá de lo que es el pensamiento y la mente, ¿no? Sí. Total, además yo creo que los pensamientos son lo que nos separan de nosotros mismos y de la conciencia. Claro. Claro. Yo no sé si os ha pasado alguna vez que estás con algo, una urgencia muy fuerte, un problema enorme que no sabes cómo resolver. Y estás todo el día diciendo cómo lo hago. Todo el día. Sí, todo el tiempo. Eso ya es Al cabo del día que acabas agotado, porque es absolutamente. Te rindes y dices, bueno, no sé qué voy a hacer, mañana lo pensaré, me voy a dar un paseo. Te vas a dar un paseo por el campo, has renunciado a tal, te sientas, de repente huele bien y ¡pum! La solución. Claro, sí, Y sí. dices, anda. Es que- Pero si lo que tenía que hacer, ¿por qué no lo he pensado? Llevo todo el día pensando. Era para esa Es mente que en esa- parlanchina. Cuando Claro, renuncia a encontrar exacto. la solución Cierto. llega. Cierto. Es que es en esa no mente que decía Antonio, hay respuestas que no hay en la mente pensante muchas veces. Claro. Sí, porque muchas veces la mente pensante aplicamos criterios lógicos. Queremos Eso aplicar es otra criterios cosa lógicos, que hay ¿no? que hablar. Y entonces, claro, al tener esos criterios lógicos, todo queremos que se solucione como Claro. si fuera un teorema, Eso. una ecuación Sí. o un problema de cualquier tipo, ¿no? Y claro, muchas veces los problemas solo los puedes solucionar por el pensar, por el Es sentimiento. muy importante lo que muchas ha veces. sacado Antonio ahora, Claro. la lógica, ¿eh? Sí, sí. Porque está por un lado la lógica, pero luego lo que se llama la lógica paradójica, Claro. que nada tiene que ver. Que no tiene Ni que ver. blanco ni negro, sino todo lo contrario. Ay, perdona, fíjate, la filosofía occidental está muy impregnada por la lógica Exacto. formal. Y en cambio, Entonces, claro. la oriental y no digamos el zen, Sí, es la sí, sí. lógica paradójica o la Paradójica. supralógica, Sí, sí. la detención de las ideas para ir más allá, otro tipo de conciencia y de percepción. Exacto. La conciencia despierta nunca va a estar en las ideas, Nunca. va a estar más allá de las ideas. Siempre más allá de las ideas. Piensa por ti mismo. Wake up.